Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Estamos recibiendo con brazos abiertos a nuestra querida y admirada economista, docente, investigadora, Gabriela Mordecki. Buen día, bienvenida, Gabriela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Bien, muy bien. Viste que hoy estamos escuchando Triple Nelson, la Triple Nelson que mañana estará en Punta Ballena. Y también estamos escuchando AC/DC, recordando a Bon Scott, el cantante escocés que estuvo en la banda hasta el 80, justamente el momento en el que murió. ¿Algún entusiasmo en particular por alguna de las propuestas musicales? ¿Te gusta mucho, poco, nada? No, la Triple Nelson me gusta mucho, y sí, estoy capaz que un poco más lejos, pero bueno, nada, son esos grupos que nada, marcaron época y son clásicos, ¿no? Sin grandes objeciones, digámoslo así. No son como lo que escucho siempre, pero me parecen ir a verlos en vivo y que pueda tener la oportunidad, me parece en este momento además más que bueno, ¿no? Bien. Digo, la Triple Nelson. Digo, sí, ¿no? Sí, entendí perfectamente. Es a las 9:30 de la noche, en un lugar precioso ahí medio y medio, en Punta Ballena, otro enclave hermoso del Uruguay. Gabriela, se dieron a conocer los datos del empleo, eso me parece que roba legítimamente la atención, para que conozcamos tu mirada en particular. No obstante, la semana pasada habíamos hablado a propósito de algunos anuncios, algunos comentarios que hizo la ministra de Economía y Finanzas, y en ese contexto yo no estoy de todo seguro si nos había quedado algún asunto sobre el cual hablar, en particular vinculado a los anuncios y las proyecciones, ¿no? Sí, yo creo que capaz que, dado el momento en el que estamos ahora, ¿no? Porque todo es como muy dinámico, lo que podríamos comentar es como un pequeño resumen de que, o sea, lo que hizo la ministra fue actualizar las proyecciones del gobierno. Así es. ¿Hola? Dijo que las están estudiando. Sí. O sea, a los efectos o sea, ¿por qué nos importa que el gobierno actualice sus proyecciones, además, digamos, de un ejercicio que a muchos les importa, ¿no? Pero más allá del ejercicio y de comparar si eran pesimistas o no eran pesimistas, ¿no? En este digamos, debate, lo que sí tiene, o sea, que se haya sincerado esta posición, que ya la mayoría de los analistas lo tenían, porque eso se recoge en las encuestas que realiza el Banco Central y están publicadas los datos. Esto tiene un impacto directo en lo que se había propuesto para los ajustes salariales, donde se iba a descontar del ajuste, digamos, de la inflación, lo que caía el PIB, ¿no? O la evolución del PIB en 2020, negativa. Pero bueno, en un principio era 3,5, entonces se había hecho la cuenta de que, bueno, si la inflación era, no sé, 8 o 9%, todavía como que quedaba algo, se iba a dar, no me acuerdo, creo que era un 3, y de ahí se iba a descontar, digamos, para ver si había gatillo o no había gatillo esto del crecimiento. Pero bueno, si la caída del PIB es 6%, como que no queda absolutamente nada, inclusive podríamos quedar por debajo, ¿no? Por supuesto que los salarios no van a caer nominalmente, porque eso no se puede, pero digamos como que la caída real va a ser mayor en los salarios. Igualmente veremos que se negocia, ¿verdad?, ahora en la próxima ronda, que comenzará en los primeros meses, ahora en unos meses, y bueno, nada, ahí cada categoría negocia diferente y lo que sucederá dependerá de eso, pero digamos, esto tiene como un impacto directo en esta previsión,
Y bueno, y también la ley de presupuesto incluía al principio unos artículos que permitían que el Poder Ejecutivo, por razones fundadas, pudiera modificar cualquiera de los gastos que estaban aprobados. Sí, claro. Y bueno, digamos, el que el gobierno no hubiera, o sea, se mantuvo hasta diciembre diciendo que caía 3,5 y así se aprobó el presupuesto, y que ahora diga que va a caer 5,8, o lo que suceda, es un argumento más que válido para decir, bueno, nosotros proyectamos una cosa, pero en realidad fue otra, entonces vamos a cortar este gasto o aquel. Cuando se le preguntaron a la ministra, dijo que no, que para nada, que no era esa la intención, pero bueno, digamos que si uno lee digamos el contexto, es como un argumento que seguramente, si se precisa, lo van a utilizar. Ajá. Dado que el énfasis de la política económica, lo que dijo la ministra fue: vamos a apoyar lo que se precise para el fondo coronavirus. Y ya vimos, ¿no? Eso sí lo comentamos, todo lo que se incluyó en el fondo, Uh-huh. cosas que no son verdaderamente gastos, ni no como caída de aportes, o algunos gastos que no tampoco lo son, como las garantías del SIGA o algunas otras cuestiones, como lo de la licencia de la construcción. Sí, exacto. Que se va a recuperar, ¿no? O sea, no es un gasto que se va a dar solo el 30% de eso que se puso ahí. Entonces, bueno, digamos que esto podría ser al futuro un argumento. Dado que ya se lo pusieron sobre la mesa, capaz que eso, y ella dijo que no, eso capaz que dificulta un poco, ¿no? Volver atrás, pero si lo tienen que hacer, yo creo que lo van a hacer. En vistas a esto, lo que sí apareció es, antes había aparecido, bueno, una carta del exministro de la calle Padre, de Posadas, pidiendo reactivación, ¿no? Y luego aparecieron, ¿verdad?, unas propuestas buenas del Partido Colorado. Mani apareció también diciendo es necesario gastar más, no sé cómo Sí, sí, claro. no, apareció también ahora el Partido Independiente, bueno, el Frente Amplio ya lo había hecho hace varios meses, y luego se había reformulado, ¿no? O sea, todos aparecen, sin embargo el gobierno por ahora no ha mostrado, digamos, pero la ministra dijo que lo están estudiando. Entonces, bueno, digamos que esa sería como la consecuencia de que, digamos, el crecimiento en 2020 haya sido, o la caída haya sido mayor, entonces más la necesidad de medidas de apoyo para una recuperación más firme en 2021 y 2022, que no sea simplemente lo que se llama un rebote. El rebote, bueno, como en el pasado, lo recuerdo a alguien que, y eso se comentaba como si fuera el rebote del gato muerto, disculpen la... Uh-huh. Es horrible, pero digamos es eso, digamos como que rebota simplemente porque veníamos cayendo. Entonces, cuando uno compara algo que dejó de caer con una realidad muy, o sea, si nos quedáramos quietos en el último trimestre, supongamos, ¿no? En el cuarto, todo 2021 creciera nada. Sin embargo, cuando lo comparamos contra 2020, que fue como mucho más bajo, en promedio nos va a dar crecimiento, cuando en realidad la economía estuvo estancada. Entonces, eso es como el rebote, un efecto simplemente estadístico. Pero para que la economía realmente logre crecer, bueno, entonces es por eso que se están pensando, bueno, proponiendo una serie de medidas, más o menos son bastante parecidas, las que se proponen, capaz que más énfasis en un sector o en otro, o más fondos dedicados a un lado o al otro, pero digamos que por un lado hay un aporte a las familias o los trabajadores que se quedaron sin ingresos, o que tuvieron sus ingresos disminuidos por los seguros de paro o por otras circunstancias,
y también dar apoyo a las empresas, a las pequeñas, en general hay énfasis está ahí, pero bueno, ese es un poco el resumen, digamos, de los distintos paquetes y por qué es importante entonces, o sea, lo que disparó estos anuncios, digamos, de revisión de las proyecciones. Bien. En todo caso, sobre muchas de estas cosas, lo que habrá que hacer es aguardar el desenlace y la peripecia de las mismas, ¿no? Exacto, veremos qué es lo que el gobierno finalmente propone en base a todas estas propuestas que han aparecido públicamente, que igual es raro, ¿verdad?, que en un gobierno que supuestamente es de coalición, cada partido saque su propuesta sin conversar entre ellos, ¿no? Bueno, esto merece análisis políticos intensos, ¿no? Exacto, eso suena, pero digamos, ¿no? Suena raro, ¿no? Como parece un diálogo de sordos, porque bueno, siéntense, discutan y después le dicen a la población qué es lo que van a hacer, no nos hagan propuestas. Sí. Hay otro elemento interesante, porque recordemos que los socios que integran la coalición de gobierno encabezada por el Partido Nacional están haciendo estas propuestas a las que tú aludís, Cabildo Primero, el Partido Colorado, el Partido Independiente, pero esos mismos socios en diciembre pasado, no hace mucho tiempo, en diciembre pasado votaron el presupuesto, ¿no? Sí, claro. Esa es lo que suena más raro, pero bueno, digamos, la política tiene... Sí, por supuesto. No, ese es el tema. Yo simplemente lo quería poner sobre la mesa porque me parecía que era lo importante para tener en cuenta, digamos, más allá del análisis de las cifras y eso, ¿no? O sea, la cosa más técnica, ¿no? Lo que nos impacta a la vida de los uruguayos, ¿no? Uh-huh. Capaz que en ese sentido lo podemos vincular con los datos estos que aparecieron. Ahí va, me parece un buen puente porque justamente se conocieron los datos y bueno, si uno tuviese que resumirlo desde este lugar, el mío, que no es de especialista, es que bueno, se confirmó que el año pasado se perdieron casi 60.000 empleos, ¿no? Bueno, sí, digamos que eso es algo entre comillas, ¿no? No lo podemos tomar como firme porque la forma en que se medía el año pasado, el 2019 hasta uh-huh. febrero medíamos los datos y la forma que se empezó a medir a partir de marzo no son estrictamente comparables. Entonces, en realidad, no lo sabemos y también depende con qué momento lo comparamos, cuántos se perdieron o no se perdieron. O sea, esta es como un poco una discusión capaz que un poco inútil. Capaz que lo que sí es pero interesante... a ver, entiendo que puede ser un número que haya que tomar con pinzas. En todo caso, le cuento al público que cito como fuente los títulos principales ayer de Diario El País y de Diario El Observador, ¿no? Cuando tú decís eso, los números... Pero a ver, son los números lo que nos posibilitan a los ciudadanos, ya no solo a los expertos, entender que tan bien va una cosa o que tan mal va una cosa, ¿no? Exactamente, pero bueno, la realidad es una, y cómo los seres humanos podemos medirla o tener conciencia de esa realidad es otra cosa diferente. ¿Por qué relativizás? Me interesa eso, ¿por qué relativizás 60.000? Bueno, porque depende de qué cuenta se haga, porque capaz que lo que podemos capaz que recordar, creo que nunca viene mal, es de dónde salen estos números, ¿verdad? El Instituto Nacional de Estadística realiza lo que se llama la encuesta continua de hogares, que es una encuesta que está, digamos, se hace muchos años, todos los meses, se le hace a una cantidad de familias una serie de preguntas a partir de las cuales se obtienen algunos datos, los más conocidos, digamos, es el número de ocupados, la tasa de desempleo y la cantidad de activos que hay en la economía. Esas son las tres tasas, digamos, más
populares, que además el INE las saca todos los meses. Luego, cuando cierra el año y se dan digamos, tenemos toda la información del año, ahí se pueden procesar todos esos datos y obtener otra información también muy valiosa para conocer la realidad. Lo que sucedió a partir de la declaración de la pandemia en marzo, ¿no? Recordemos que el 13 de marzo estábamos ahí como a mitad de mes. El INE va haciendo la encuesta a lo largo de todo el mes, y cambió radicalmente la metodología con la cual se hacía hasta ese momento. Por lo tanto, el propio INE dice no son comparables los datos. Bien. Entonces, pero ¿esto qué significaría? ¿Que nunca más podríamos comparar cuántos empleos se generaron el año pasado o cuántos se perdieron y cuántos se habían generado en el 19 y cuántos se perdieron ese año, por decir algo? Bueno, no sé, esto habrá que verlo. Los entendidos en estadística, luego de que estén toda la información, nos dirán cuáles son los principales sesgos, los principales problemas que tiene esta nueva metodología. Por ahora no lo sabemos. Digamos, los datos que de la nueva metodología empiezan en marzo, y este número, además, hay otra presunción también atrás de esto de medir los 60.000 o los 60.000 o 50.000 puestos que se perdieron o no. Tiene implícito una proyección de población, ¿no? Porque ¿cómo sabemos cuántos son en número? ¿De dónde sale ese número? ¿Cuánto fue el último censo que se hizo? ¿No? Ahora se está hablando del próximo, fue ya hace unos cuantos años, y a partir de allí, digamos, lo que hace el INE es hacer una proyección. Bien. Además, para poder tener, o sea, la población ocupada se mide en porcentaje de lo que se llama la población en edad de trabajar, que es en Uruguay de 14 y más. Entonces, o sea, el INE, además de proyectar el total, proyecta por edad. Entonces, bueno, por supuesto que hay un margen de error importante, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el medio del censo anterior a tenemos un fenómeno de inmigración, ¿verdad? De llegada de gente de otros países, venezolanos, cubanos, en primer lugar. Tal vez también hay emigración de uruguayos, porque ese es un fenómeno que siempre se da, pero el censo no lo sabe, porque lo que tienen es la foto que se sacó no me acuerdo cuándo fue el último censo de población. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que, o sea, está bien tener un número para poder tener como un orden de magnitud, pero no, digamos, tomarlo como ese es el dato. Sí, está bien. Entonces, quizás... el último censo es del 2011. Bien, estabas haciendo esa pausa buscando ese dato. Igual así, perdóname, yo sé que a vos te debe causar pereza y hasta probablemente fastidio cuando alguien que no conoce nada como yo plantea los temas del modo que los voy a plantear ahora. Pero yo pensé que cuando se habla, por ejemplo, se generaron 20.000 empleos nuevos o cayeron 15.000 empleos, la cosa era así. La tienda de la esquina de casa contrataba a 2 muchachos y ahora contrata solo a 1, por lo tanto ahí se perdió un empleo. El súper que está a mitad de cuadra tenía 3 empleados y ahora tiene 6 empleados, por lo tanto aumentó 3 empleos. ¿Acaso no es así la cosa? Bueno, y se suman todos los empleos y todos los desempleos. Claro, pero el tema es de dónde sale este dato. Y ese dato sale de esta encuesta de hogares. Le preguntan a la gente, no a las empresas, el número de ocupados.
Entonces, el dato que tenemos, o sea, ¿por qué es importante? Porque de otra manera sí tenemos datos, por ejemplo, del BPS, de trabajadores registrados, etcétera. Ahí podríamos tener información. Lo que pasa es que como hay gran parte de la gente en la informalidad, entonces se nos perdería toda esa información. La encuesta de hogares tiene esa, que como le consultan a la gente, bueno, no importa si está o no registrado en el BPS, eso también se lo preguntan. Entonces, digamos que, por eso digo, esos números nos dan como un orden de magnitud, en el sentido de que, bueno, cuando comienza los ocupados caen enormemente cuando comienza la pandemia. Sin embargo, eso va disminuyendo, aunque tenemos algo alrededor de 70 mil ocupados menos, en ese orden, más rango más o menos lo pondría yo, que los que había el año pasado. Y en todo caso, conocidos los datos del empleo, ¿cuáles serían desde esto, por decirlo así, estos datos con menos capacidad de relativizarlos, con menos discusión, cuáles son los datos que sobresalen a propósito de este ítem que se dio a conocer antes de ayer? Sí, bueno, capaz que hay otras cosas interesantes también, que eso sí son cosas nuevas que la encuesta de hogares pregunta, que antes no preguntaba, como por ejemplo el teletrabajo, que era algo que antes, bueno, que existía, el INE no lo preguntaba, y ahí tenemos que, en esa pregunta que aparece primero en abril, no en el de marzo, que como que yo comenté, lo modifican como en la mitad de lo que lo están haciendo. En marzo, 19% de los ocupados dijeron que estaban teletrabajando. Esa cifra fue cayendo hasta un mínimo de 7,5 en septiembre, y luego comenzó a subir hasta un 11% en diciembre. Claro. 11.3, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ese sí es un dato que nos dice de esa muestra que están relevando. Bueno, igual estos números tienen un margen de error. Aquí no lo publican, pero en general en todas las estadísticas hay un margen de error. Entonces tampoco, o sea, lo que interesa aquí es como la tendencia. Vino cayendo y empezó a subir. Eso sí es un dato bien interesante. Luego, otra cosa que también preguntan es los ausentes, o sea, la gente que si bien está ocupada en este momento no está trabajando, no está, no por licencias o por seguro de paro o por, digamos, alguna otra razón particular. Y bueno, eso tuvo un pico también en abril y fue descendiendo hasta aquí octubre, y luego empieza como a aumentar. Igual es lógico, porque las licencias normales la gente las toma entre diciembre, enero y febrero, sí, claro, el periodo mayor de licencias. Por lo tanto, bueno, este dato tal vez no nos diga algo tan importante. Lo que sí, capaz que es un punto interesante, cuando uno mira los datos del empleo, y quiénes son los que o las tasas en general, cuando uno las mira, las mujeres aparecen como perdiendo bastante más que los hombres en esta digamos relación de las tasas de sobre todo en las tasas de actividad. O sea, las mujeres como que se fueron más del mercado de trabajo. Sí, cito textual, en Montevideo el indicador se ubicó en 8,4, mientras que el interior la cifra se eleva a 11,9, ¿no? Se refiere al desempleo. En tanto, el desempleo en hombres alcanzó 8,7 y en mujeres 12,6, ¿no? Es una diferencia bastante notoria. Sí, siempre en realidad el desempleo es mayor en las mujeres que en los hombres. Esto es algo
que digamos, siempre, digamos, si uno mira las estadísticas para atrás, en general es algo que se da, pero yo lo que comentaba era la tasa de actividad, o sea, las mujeres, digamos, dentro de la fuerza de trabajo, los que dicen estar activos, o sea, o trabajando o buscando trabajo, allí cayó más en las mujeres que en los hombres, o sea, evidentemente que muchas más mujeres tuvieron que quedarse en sus casas y no salir a buscar trabajo porque, bueno, las tareas de cuidado, sobre todo en un año tan irregular como con la educación, como fue 2020, implicó para mucha gente que tuvo que quedarse en sus casas cuidando a los niños o a los mayores o a quien precisara, ¿no? Pero a propósito de esto que señalas, me parece muy bueno y además nos ayuda a entender que desempleo es una cosa, actividad es otra, ¿verdad? Pero no obstante, estos dos conceptos, me imagino, dialogan entre sí, se presionan mutuamente, ¿no? Porque quiero suponer que si el desempleo es mayor en las mujeres, inexorablemente eso provocará que la actividad entre las mujeres sea menor si la comparamos con los varones, ¿no? No necesariamente, porque vamos a comentar de nuevo cómo se miden. La tasa de actividad es la gente que declara que está ocupada o está buscando trabajo. Claro. Esa es la tasa de actividad. La tasa porque es un porcentaje, ¿verdad?, sobre, como yo decía, la población en edad de trabajar. O sea, el total de la actividad en la última encuesta fue 61,3, quiere decir que ese es el porcentaje de personas o que están trabajando o que están desempleadas en ese grupo de edad, de 14 años y más, sin un límite superior. Los que están ocupados son 54,9. También se mide igual, o sea, son los ocupados sobre la población en edad de trabajar. Sin embargo, la tasa de desempleo se mide los ocupados con respecto a los activos. O sea, si hay menos mujeres activas, el denominador también, o sea, cambia el denominador, lo que está, entonces en realidad el porcentaje luego no necesariamente refleje, o sea, las mujeres desocupadas son entre las que están activas. Entiendo. No, o sea, si hay menos activas, en realidad al revés, la tasa de desempleo. Claro. Porque por eso la tasa de desempleo hoy de 10,5 no es una tasa que no nos dice mucho, porque justamente porque hay mucha gente que se retiró del mercado de trabajo. Entonces no lo podemos comparar, no es ese 10,5 igual al 10,5 que había en febrero de 2020, era exactamente 10,5. Pero claro, podríamos llegar al absurdo de suponer que este 10,5, y como hace un año, febrero me dijiste 10,5, febrero que del año pasado. Sí, febrero de 2020. Por lo tanto, podríamos suponer que el desempleo en estos años en este año no se movió, no se modificó, y sería como una mala lectura de la realidad, ¿no? Exactamente. No es que no se movió, sino que creció y ahora volvimos a estar igual como estábamos antes de la pandemia, cosa que no es real. A eso voy. Por eso, no es creíble. Claro, no, es que está mal sacar esa conclusión, porque la tasa de desempleo responde al movimiento del numerador, que son los ocupados, y del denominador, que es los activos. Entonces, si esas dos cosas se mueven para abajo, el porcentaje puede quedar igual, pero la situación es diferente, más allá de que tampoco es comparable por esto que comentábamos al principio de el cambio en la metodología de la encuesta, ¿no? De que ahora ahora es telefónica y antes era presencial. Ese es como un cambio grande, pero además también la forma como eligen la muestra, y eso también cambió, o sea, otras cosas más técnicas que bueno, no vale la pena ahora profundizar,
pero hace que tampoco ese 10,5 que tenemos ahora sea comparable con aquel 10,5 que había en febrero, aunque por ejemplo en diciembre de 2020, ¿no? Ya que midimos diciembre, en realidad era 8,5 el desempleo, porque también hay como lo que se llama la estacionalidad en estas tasas, porque bueno, diciembre es como históricamente, diciembre claro que fue distinto, pero diciembre es el mes de mayor actividad en Uruguay. Sí. ¿Por qué? Bueno, están las fiestas, aparece sobre todo la actividad comercial, ya comienza la actividad turística, pero todavía estamos, ¿no? Están las ventas además de fin de año, de Navidad, los encuentros tradicionalmente, ¿no? Entonces, diciembre es especialmente, digamos, donde el desempleo en general es más bajo que en otras épocas del año. Claro. Pero eso hay como, entonces no se puede comparar tampoco diciembre con febrero, porque, digamos, representan realidades diferentes del país. Sí, exacto. Febrero es un mes donde, bueno, todavía no está la mitad de la gente todavía de licencia, las decisiones no se toman todavía no, digamos, es diferente la cuestión. Entonces, Gabriela, o sea, sí, termina sí. el concepto, por favor. No, yo lo que quería decir es como que en resumen, ¿no? Que estos datos lo que nos dicen es que hay menos gente que está activa, o sea, menos gente que busca trabajo y que está trabajando, hay menos entonces puestos de trabajo. En algunas variables lo que sí se nota es que la situación se fue como normalizando hacia septiembre, octubre, y a partir de allí volvemos en alguna medida a empeorar la situación, ¿verdad?, de la pandemia, las medidas que se tomaron con respecto a el cierre total de las fronteras en el mes de enero. Eso seguramente va a afectar los números que vamos a tener en enero, y la menor movilidad que implicó los festejos de fin de año, ¿no?, en sus burbujas o con menos gente, o bueno, no se dio la tradicional salida, sí, compañeros claro. de trabajo, etcétera, eso nada. Y bueno, y luego la falta de movimiento en enero, como decía, del turismo. Bueno, la falta de carnaval en febrero seguramente también se va a notar en los números de ocupados, de actividad, de todo. Así que, digamos, la economía, volviendo capaz que a lo que empezamos esta columna, hablando de la revisión de los datos, en las proyecciones, no solamente se revisó 2020, sino también 2021, justamente porque el primer trimestre se ajustó a la baja. La ministra mismo lo comentó, y los analistas que responden a la encuesta del Banco Central seguramente todos tomamos esa digamos medida. Y bueno, y ahora dependerá cómo sigue la pandemia, cuándo llegan las vacunas. Igual tampoco es que las vacunas que llegaran ahora a principios de marzo, como si se empieza a vacunar, tampoco es que el efecto va a ser inmediato. O sea, nada, la mayor actividad que se va a dar con el inicio de las clases seguramente va a afectar los números de contagios. Eso es algo que muchos ya lo están prediciendo. Y entonces, bueno, el quedate en casa, el teletrabajo, no sé, entonces como que ahí la actividad vuelve como a bajar, o por lo menos a contenerse. Y bueno, y eso evidentemente que afecta sobre todo el comercio y los servicios. Esa es la parte, bueno, porque el sector agropecuario, la industria, esos sectores tienen como otras
otras condicionantes, no el movimiento de la gente. Antes de despedirte quiero saber, a lo mejor no me doy cuenta si vos podés responderlo, los datos acerca de la pobreza explícitamente, ¿quién los proporciona y cuándo podrán ser conocidos? Bueno, justamente los datos de pobreza requieren que el cierre de esta encuesta de hogares, y el INE hace siempre un informe ahí por marzo, más o menos, donde procesan esa información, y bueno, también muchos investigadores también procesan una vez que el INE publica estos microdatos, como se llaman, de esta encuesta. Sin embargo, bueno, ahí enero y febrero van a tener un tratamiento, y de marzo en adelante esto otro que decíamos, pero bueno, se supone que la gente que analiza esta información lo tiene en cuenta y deben estar trabajando en ello. Así que veremos qué es lo que estos datos nos dan. Y sí, lo conoceremos el mes que viene con seguridad. Claro, porque recuerdo que justamente a poco de instalarse la emergencia sanitaria, muchos de tus colegas hablaban de la posibilidad de que el número de pobres creciera abruptamente. Yo creo recordar, no me acuerdo si era Mauricio de Rosa. Sí, exacto. ¿Verdad? Mauricio de Rosa y Matías Brunques hicieron una estimación, pero claro, ellos lo hicieron con la encuesta de 2019. No, claro, y además siempre fue muy claro que era de carácter estimativo, ¿no? Exacto, es una estimación porque, o sea, lo que ellos calcularon además fue sobre todo el impacto de los seguros de paro, que bajan el sueldo a la mitad. Entonces, además del desempleo, ¿no? La gente que se quedó sin ingresos, claro. Y incluyeron, por supuesto, todas las ayudas, porque eso ya estaba, la duplicación de las ayudas de la tarjeta Uruguay Social y las asignaciones familiares, y las canastas, todo eso ellos lo pusieron, ¿no? Porque lo que tiene que ver con estos indicadores de pobreza e indigencia son el dato de ingresos, es la pobreza tomando en cuenta los ingresos en la medida que se puede calcular además de una forma inmediata, ¿verdad? Para poder calcular otras variables, digamos, más complejas, multidimensionales, se necesitan estudios, digamos, más profundos, que bueno, en ese momento no se podían realizar nuestras estimaciones. Pero bueno, sí, veremos si se comprueban esas estimaciones o se corrigen en alguna medida, pero bueno, lo que uno ve en la calle, ¿no? La situación sí. Es como preocupante. Bueno, el propio número de ollas populares ya hay evidencia problemas, ¿no? Sí, es terrible, digamos, ¿no? Porque, bueno, muchísima gente se quedó sin ingresos o con sus ingresos muy menguados, ¿no? Porque, bueno, de alguna forma la gente va como buscando lo que uno llama el autoempleo, ¿sí? O sea, sí. No consigo un trabajo, bueno, me las rebusco, hago limpiezas, limpio vidrios, pido plata en los semáforos, no sé, digamos, es esa cosa que uno ve como que han aumentado, y nada, es bueno que la economía vuelva a moverse, o que esa gente pueda tener una ayuda. Bien. Mientras la situación se normaliza, pero bueno, también esperaremos a marzo, calculo que el presidente tal vez que dijo que iba a ir al Parlamento, supongo que ahí tal vez hace algunos anuncios. Te dejo un beso bien grande, Gabriela Mordecki, y nos reencontramos contigo la semana entrante, ¿sí? Perfecto, dale, beso para todos, chao. La economista, docente, investigadora Gabriela Mordecki nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA, porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.